Dios te bendiga, que la paz y la misericordia de Dios cada día esté en ti y en los tuyos. Quien te habla es el pastor evangelista Franklin Arias, que todos los días a la 1 de la tarde a través de esta plataforma de Facebook Live, estoy todos los días predicando la palabra de Dios, trayéndole el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, el mensaje de Jesucristo a cada uno de ustedes. Así que en esta hora quiero decirle que estoy transmitiendo directamente desde mi casa, mi hogar. Esto es por si acaso escuchan algunas interrupciones durante el mensaje, puedan saber que estoy transmitiendo desde mi hogar. En este día quiero aprovechar la oportunidad para predicar la palabra de Dios con el tema: nada puede quitar los pecados, solo la sangre de Cristo. Nada puede quitar los pecados, solo la sangre de Jesucristo. Vamos a tener la palabra de Dios en Jeremías, el libro del profeta Jeremías, su capítulo 2, versículo 22 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Dios. ¿Cómo dices? No soy inmunda, nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle y conoce lo que has hecho. Bromedaría ligera que corre de un lado a otro. Asna salvaje, avezada al desierto, que respira como quiere, que su ocasión, ¿quién la detendrá? ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren se cansarán hallándola en su mes. Guarda tu pie de andar descalzo y tu garganta de la red. Pero dijiste: se ha perdido la esperanza, no hay remedio en ninguna manera, porque extraños he amado y en pos de ellos me iré. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por tu santa y eterna palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas a través de la misma. Señor, ayúdanos a entenderla, a comprenderla y a aplicarla, Señor, en nuestras vidas, en nuestras áreas en las cuales tu palabra tenga que transformar y tenga que hacer un trabajo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En este día, como te he comentado, quiero predicar con este tema. Nada puede quitar tu pecado, nada puede quitar los pecados, solo la sangre de Jesucristo. Amén. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, el Señor, a través de este hombre llamado Jeremías, estaba corrigiendo a su pueblo de Israel. Un pueblo que en la época del profeta Jeremías se había desviado de los mandamientos del Señor. Y muchos de ellos se habían extraviado para seguir las enseñanzas, amén, de falsos profetas, para seguir las enseñanzas de falsos sacerdotes de ese tiempo. Y Dios tuvo que levantar al profeta Jeremías para que amonestara, para que corrigiera a este pueblo de Israel. Ahora bien, el Señor en el capítulo 2, versículo 22, le dijo una palabra bien fuerte y contundente a este pueblo de Israel en la época y en el tiempo de Jeremías. El Señor le dijo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dice el Señor. Aunque te laves con lejía. Quizá usted se estará preguntando, pero ¿qué significa la palabra lejía? La palabra lejía significa un detergente poderoso, un detergente, amén, que quita la mancha, sea de una ropa, amén, o sea de
de algo que esté manchado. La lejía se utilizaba en aquel tiempo para quitar las manchas de la ropa, amén, que eran manchadas con algún tipo de cosa que lo ensuciara. Ahora untaban lejía sobre aquella ropa, amén, untaban lejía sobre algún objeto para quitar aquel sucio. Y el Señor le dice a este pueblo, aunque te laves con lejía, dando a entender que la lejía es un detergente, amén, sumamente bien fuerte, que quita las manchas, que quita el sucio. Ahora el Señor le dijo a su pueblo Israel, aunque te lave con lejía, aunque amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí. Dando a entender que el pecado del pueblo de Israel era tan grande, pero tan grande, que estaba sellado, amén, delante del Señor. Era que esta gente se habían depravado, se habían corrompido en gran manera delante de la presencia de Dios. Muchos de ellos estaban entregando su prójimo, amén, y lo estaban vendiendo. Y la justicia del menesteroso, del justo, estaba siendo aplastada por los fuertes y por los poderosos. Y por esta razón el Señor le dijo, aunque tú te laves con lejía, con este detergente, amén, que es fuerte y que quita mancha y que quita sucio, aunque te laves con esto, con lejía, con este detergente, como quiera, y aunque tú amontones jabón, oh Israel, sobre ti, tu pecado va a estar siempre delante de mí. Porque quiero decirte que los pecados no se quitan con un detergente. Los pecados no se quitan con un baño que una persona se dé, sea con sangre de un animal o sea con agua de la que mucha gente le llaman el agua bendita. El pecado no se quita con ninguno de estos detergentes, con ninguna de estas cosas. Una persona puede bañarse con un tanque lleno de cloro, de ace, de jabón, el mejor jabón que exista en el mundo, y se puede meter dentro del tanque y salir de ahí a los 3 días. Tiene que dejarse la nariz y la boca afuera, ¿sabe? Y como quiera el pecado de esa persona va a estar presente, porque los pecados de los seres humanos no se quitan con nada físico, con nada que tenga que ver con esta humanidad. Fue por esta razón que Dios el Padre, viendo la condición pecaminosa del ser humano y que el ser humano no podía obtener el perdón de pecado, entonces Dios el Padre tuvo que enviar a su Hijo para que por medio de la sangre de Él, por medio de la sangre de Jesucristo, el ser humano pueda tener perdón de pecado. Recuérdese que en el Antiguo Testamento, solamente cuando los hebreos o israelitas iban al templo y llevaban un palomino y lo ofrecían en el altar, el sacerdote los ofrecía en el altar, este macho cabrío, este macho cabrío, este palomino, solamente podía tapar el pecado de aquellos que llevaban tales animales. No podían quitar el pecado. Ahora Dios, viendo esto, ya Dios estaba cansado de tanto sacrificio de animales. Y la gente volver a cometer pecado. Y lo habían convertido como una rutina, la rutina diaria. Una familia cometió un pecado y ahí iban y llevaban un palomino, un macho cabrío, y era ofrecido en el altar. Y ahí el pecado de esa persona era tapado, solamente era tapado en la ley. Ahora Dios, viendo esta rutinaria, entonces decidió enviar a Cristo Jesús, a su único Hijo, para que derramara su sangre bendita y gloriosa y divina en la cruz del Calvario. Una de las cosas que el mundo debe de entender y comprender, y es el poder de la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué la sangre de Cristo quita toda clase de pecado?
Porque esta sangre provino directamente de los cielos. Vino directamente del Padre Celestial. No fue una sangre contaminada. No fue una sangre pecadora como la que usted y yo tenemos. Porque venimos de nuestros primeros padres y traemos el pecado en la sangre. Pero la sangre de Cristo fue una sangre limpia, pura. Amén. Gloria al Señor. Y es por esta razón que el poder de la sangre de Cristo tiene tanta, amén, esencia y tanto poder para perdonar los pecados de la humanidad, no importando cuál sea el pecado. Jesús con su sangre quita los pecados. Dios corrigió a su pueblo Israel a través del profeta Isaías, Jeremías capítulo 2 versículo 22, y le dijo: aunque te lave con lejía, con aquel detergente, amén, poderoso que existía en aquel entonces, y ahora en este tiempo existen muchos detergentes de diferentes marcas, aunque nos lavemos con un detergente famoso, poderoso, no importa cómo se llame, aunque ponemos jabón sobre nosotros, nuestro pecado va a estar ahí, porque el pecado del ser humano, amén, está en el alma. El pecado del ser humano está dentro. Y lo único que puede llegar hasta el alma y puede llegar a lo más profundo, amén, de tu alma, se llama la sangre bendita de Cristo. Es por esta razón que nada puede quitar los pecados, solamente la sangre de Cristo. Es por esta razón que el ser humano necesita solamente y exclusivamente la sangre de Cristo. Creer, aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Recibir a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador de su alma. Y entonces encontrará el perdón de sus pecados. Es solamente y exclusivamente a través del sacrificio de Cristo. Si te están engañando y si te están confundiendo y te están diciendo que puedes obtener tus pecados a través de otro medio, te están engañando, porque solamente era un sacrificio que fue realizado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años y fue el sacrificio santo y puro y divino de Jesucristo. Hoy en día el ser humano quiere lavarse. Quiere lavarse a través de la justificación. Hay personas que se justifican y dicen: no, yo no tengo que convertirme. Yo no tengo que buscar a Cristo. Yo no tengo que ser evangélico, dicen muchos. Yo no tengo que ser cristiano. Pero hermano mío, amigo mío, amiga mía, si Cristo fue quien trajo el evangelio, ¿cómo usted dice que no tiene que ser evangélico? Usted, sin darse cuenta, está rechazando el único medio de salvación que Dios ha provisto, y es a través de Cristo. El ser humano, sin darse cuenta, está rechazando el único medio de salvación, la única puerta, el único camino, la única vida. Jesús lo dijo en Juan 14:6, que Él es el único, es la única vía, amén, del camino hacia Dios, es la única vida y es el único camino. Entonces, cuando personas quieren tratar de limpiarse a través de la justificación, están en grave error, están en grave problema, porque lo único que puede limpiar los pecados del ser humano es la sangre de Cristo, hermano. Fue su sacrificio. Antes de venir Cristo existieron miles de religiones y de sectas y personas que se atribuían ser el Salvador, amén, el libertador de una X nación, de un X lugar. Pero no pudieron perdonar los pecados. Solamente la sangre de Cristo ha logrado este objetivo. Es por esta razón que lo único que puede quitar el pecado de la humanidad es la sangre de Cristo. Hoy en día podemos ver que hay personas también que quieren justificarse ellos mismos. Y ellos mismos quieren obtener la salvación
Pero no es así. Si Dios hubiese observado solamente que el ser humano se hubiera salvado por sí solo, Él no hubiera enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Él no lo hubiera enviado para que fuera herido, maltratado como lo fue. Entonces, cuando una persona dice, yo no necesito a Cristo, está rechazando el único medio, la única fuente de salvación provista por Dios el Padre. Si el ser humano, como te he dicho, se hubiera salvado a sí mismo, el Padre no hubiera perdido su tiempo en enviar a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Pero el Padre no perdió su tiempo. Él sabía que el único sacrificio que puede perdonar los pecados de la humanidad se llama el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que no hay medio alguno. No hay fuente alguna. No hay nada en la vida. No existe la lejía ni el jabón más poderoso ni el detergente más poderoso en la tierra que pueda quitar el pecado del ser humano. Hay personas que cuando se habla de pecado, de una vez piensan que pecado es solamente matar, robar, adulterar, violar. Todo esto es pecado. Pero el pecado más grande ante la presencia de Dios es la desobediencia del hombre. Es la desobediencia del hombre y de la mujer. Ese es el pecado más grande, hermano. Porque por ahí hay personas que nunca han matado, nunca han robado, nunca han violado, nunca, han hecho una maldad a un prójimo. Pero están en desobediencia. Porque se le está predicando el evangelio de Cristo y se le está diciendo que acepten, que reciban a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador, que lo reciban para que quite Jesús a través de su sangre el pecado, amén, que arrastramos desde Adán y Eva. Y las personas entonces rechazan ese sacrificio. A uno matando, no violando y nada de eso. Y se justifican. No necesito el evangelio, no necesito a Cristo porque yo no he matado ni he robado. Dicen mucho. Quiero decirte que el pecado no solamente es lo que tú haces en la vida o practicas en la tierra. Hay un pecado que traemos desde que una persona cae en el vientre de su madre. El salmista dijo que desde que él se encontró en el vientre de su madre, desde ahí fue concebido en pecado. El salmista David dijo, en pecado he sido concebido. Es que todo el mundo, hermano, todo el mundo ha nacido en pecado. Por la desobediencia triste y lamentablemente de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Somos descendientes, venimos de la misma raza. De la misma genealogía de Adán y Eva, venimos desde ahí, desde el comienzo, desde el principio, cuando existió hombre en la tierra y mujer. Entonces nadie puede decir que no es pecador. Está viendo, mi amigo, mi amiga, que verdaderamente usted necesita recibir y aceptar a Cristo. Sí, porque le estoy predicando así detalladamente y le estoy explicando de esta manera para que usted entienda que verdaderamente necesita el sacrificio de Cristo, que necesita aceptar a Cristo, que necesita, amén, recibir a Cristo como su Señor y Salvador para poder tener el perdón de sus pecados. Sus pecados no solamente presentes, sino sus pecados hereditarios desde Adán y Eva, nuestros primeros padres. Así que nada puede quitar los pecados, solamente la sangre de Cristo. Solamente y exclusivamente la sangre de Cristo. Dice que el Señor corrigió a su pueblo Israel en el capítulo 2, versículo 22 de Jeremías. Y le digo, aunque tú te laves con lejías y amontones jabón sobre ti, aunque tú amontones y busques el detergente más fuerte y más poderoso y te lo tire encima, tu pecado va a estar delante de mí. Es que el ser humano necesita es la sangre de Cristo, es el sacrificio de Cristo.
para ser limpio delante de Dios el Padre. Amén. La deducción por el Espíritu Santo es que todos los esfuerzos del hombre no pueden quitar su iniquidad. Esa es la enseñanza que tenemos. Que por más que el hombre, por más que la mujer se esfuerce, con su gran esfuerzo no puede quitar su iniquidad de encima de sí. Necesita un Salvador, un Redentor, y ese se llama Jesucristo. Esto solamente se puede lograr por la sangre de Cristo. El problema de muchas personas, aunque existen en algunas congregaciones, es que se trata que muchos de ellos quieren quitar sus pecados ellos mismos. El hombre no necesita ya Cristo lo hizo. Ya Cristo hizo el sacrificio perfecto, puro y santo, para que tú no mueras en pecado. Le voy a detallar algo. Lo que condena al ser humano y hace que el ser humano llegue al infierno como un intruso es la desobediencia. No solamente son los pecados físicos y en la vida personal que cometió en la tierra. Esto sí lo lleva, pero no solamente son estos pecados, es la desobediencia, el rechazar el sacrificio de Cristo, el no recibir el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario como el único medio y la única fuente de perdón y de redención. Esto es lo que condena al hombre y a la mujer. Dice que el pueblo de Israel en ese tiempo dijo: yo no soy inmunda. Aquella nación dijo: yo no soy inmunda. Nunca anduve tras los Baales. Oye, escuche bien. Hablando mentira. Porque en ese tiempo ellos anduvieron tras los Baales. Claro que sí. Claro que sí. Y usted lo ha leído en la Biblia. Usted ha leído el episodio de Elías y los Baales. Cuando Elías, el profeta de Dios, tuvo que desafiar a los profetas de Baal. Y los profetas de Baal y el mismo Baal fue derrotado por el Dios de Elías. Pero ya la mayoría de los hebreos, de los judíos, de los israelitas de ese tiempo, estaban detrás de los Baales. Si Dios no levanta a su profeta llamado Elías para que reedifique, para que otra vez ponga el altar del Señor, porque estaba arruinado, el pueblo se iba a ir todo el mundo detrás de los Baales, ¿sabe? Y aquí le dicen al Señor, ¿cómo dice? Yo no soy inmunda, dice la nación de Israel aquí. Nunca anduve tras los Baales, hablando mentira. El Señor le dijo: mira tu proceder en el valle. Recuérdate que tuviste en el valle. Recuérdate que tú fuiste de esas personas que tuviste ahí. ¿Cómo que no tuviste? ¿Que no anduviste detrás de los Baales? Hay personas que viven justificándose ante la presencia del Señor. No, yo no soy pecador. Yo no soy pecadora. Hay que dejar la justificación a un lado. Para una persona alcanzar el oportuno socorro y el perdón de parte de Dios, tiene que dejar la justificación a un lado y reconocer y decir: soy pecador, soy pecadora. Eso fue lo que yo hice. Va a ser 21 años ahora. Reconocí que soy pecador y que necesitaba la sangre de Cristo para ser limpio y purificado. Y voy a hacer 21 años que le entregué mi vida y mi corazón al Señor. Y fui lavado con la sangre de Cristo. Ya mis pecados, amén, que traía desde Adán y Eva, mis primeros padres, y lo que cometí en la tierra, ya esos pecados a mí no me atormentan. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo a mí me limpió. Yo me aparté de ellos. Sí, porque hay que apartarse. No solamente ir a una iglesia.
no solamente cargar una Biblia en la mano, no, es que yendo a la iglesia y cargando la Biblia en la mano, seamos personas serias y responsables en la decisión que tomamos por Cristo y no volver a cometer los pecados que antes cometíamos. Porque si no, es una rutinaria, igual que el pueblo de Israel en aquel tiempo, que pecaban y pecaban, llevaban un palomino, llevaban un macho cabrío y se lo ofrecía a Dios y se le tapaba el pecado. Y habían convertido esto en una rutina. Ahora el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios no puede convertir en una rutina la vida de pecado diaria. Si un día le faltaste al Señor, pídele perdón a Dios y Él te va a perdonar y te va a restaurar. Pero no viva en el pecado, no sea residente en el pecado. No sea practicante del pecado. ¿Por qué usted cree que en la Biblia se encuentra una frase que es bien dura y bien fuerte? Cuando dice que el que practica el pecado es del diablo. Es que se refiere a esta gente que son practicantes, son residentes en el pecado día tras día. Y por eso esa gente pertenecen a ese espíritu del mal, porque son residentes en ese pecado día a día. Ahora esas personas necesitan arrepentirse de corazón, salir de la potestad de la tiniebla a la potestad de Cristo, que es a través del sacrificio de Cristo, y apartarse a totalidad de todos esos pecados que estaban haciendo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora el pueblo de Israel se estaba justificando y dijo: yo no soy una nación inmunda, nunca yo anduve detrás de los Baales. Y el Señor le dijo: hey, mírate tu proceder en el valle. Hay personas que en este tiempo Dios le está diciendo: hey, recuérdate cuando miraste a la mujer de tu prójimo y la codiciaste en el corazón. Recuérdate cuando agachado te robaste aquello y no devolviste. Y el Señor viene reprendiendo a la gente, ¿sabe? Y la persona dice: no, porque yo no soy pecador. Pero delante de los hombres, pero delante de la presencia de Dios, nadie se puede esconder. Absolutamente nadie delante de la presencia de Dios se esconde. Ese Dios lo sabe todo, ¿sabe? Ese Dios no se le esconde nada, absolutamente nada. A ese Señor no se le esconde nada, absolutamente nada. Por eso tenemos que andar cada día muy fino ante la presencia de Dios. Dice que el Señor le dijo: mira tu proceder en el valle y conoce lo que ha hecho, Promedaría ligera que corre de un lado a otro. El pecado entorpece. Escuche bien. El pecado entorpece y ciega. Israel, cuando le dijo a Dios que ellos nunca habían ido detrás de los Baales, era porque ya estaban como ciegos, estaban entorpecidos. Porque cuando la persona quiere tapar su vida de pecado, se convierte torpe y se convierte ciego. No es sabio, no es entendido. Porque el que es entendido reconoce su vida de pecado ante la presencia de Dios y se aparta. Bendito sea el Señor. Dice que el pecado entorpece y ciega la conciencia. Sí, hermanos. Amén. Aquí el profeta con indignación señala al valle de Hinnom, que estaba lleno de altares idolátricos. Escucha bien, este valle de Hinnom estaba lleno de altares idolátricos. Y los israelitas subían allá a adorar las imágenes de talla hechas construidas por un madero. Y hoy en día, ¿cuánta gente no tiene en la casa y tienen hasta cuartos grandes llenos de altares? Prendiéndole vela, velones y cuántas cosas. Y usted lo ve que van a la iglesia una vez al domingo y dicen que son salvos. Y dicen que tienen a Dios, pero tienen la idolatría en la casa. Tienen allá donde le prenden la vela y los velones a esos cuadros. Un cuadro que lo hizo un hombre o una mujer lo pintó para comer, ¿sabe? Porque dígame, ¿quién ha visto a Dios?
pero lo tienen en un cuadro y que el Todopoderoso lo tienen en un cuadro allá, con mucho ojo. Hermano mío, amigo mío, no se deje errar, no se deje confundir que a Dios nadie lo ha visto. Jesús dijo que nadie ha visto a Dios, que por medio de Él, cuando Él vino a la tierra, es que el ser humano vamos a poder ver a Dios. Es por medio de Cristo. Es por medio de la santidad de Cristo, de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo. Mire lo santo y lo puro que es Dios el Padre. Que el ser humano solamente podrá ver a Dios a través del sacrificio de Cristo. Aleluya. Solamente a través del sacrificio de Cristo. Solamente, hermanos míos. Entonces, yo creo que lo que necesita el ser humano es reconocer su vida de pecado. Dice que el profeta Jeremías de parte de Dios le amonestó y le dijo, recuérdense del valle de Hinnom, donde ustedes estuvieron allá, que está lleno de altares idolátricos. La falta de Judá no estaba en su negligencia del culto público a Jehová en su templo designado, sino en agregar en abundancia estos ritos idolátricos. No era que se habían descuidado de ir al templo, de ir a la congregación, al templo. Era que habían llenado aquellos templos de altares idolátricos. Muchas veces nosotros vamos a la congregación, pero dentro del corazón, dentro de nosotros, tenemos altares idolátricos que hay que eliminarlo, que hay que destruirlo, que hay que romperlo. Un altar idolátrico puede ser la inmoralidad que esté, amén, tratando de gobernar nuestra vida como creyentes en el Señor. Una de las cosas como altares idolátricos que pueden llenar nuestro corazón, aún asistiendo a la iglesia, puede ser la pornografía. Personas pueden estar atados, pueden estar, amén, y se han convertido idolátricos a la pornografía. Y no pueden dejar ese pecado, porque se han convertido adictos a la pornografía. Hay otros que se han convertido adictos a la masturbación. Entonces, todos estos altares hay que destruirlos, hay que deshacerse de ellos. Amén. Hay que quebrantar esta vida de pecado, bendito sea Dios. Esto es lo que el Señor quiere del ser humano. Pero el ser humano quiere salvarse solo. El ser humano quiere ir a Dios así, en pecado no. Yo lo siento. Pero tiene que recibir a Cristo, tiene que ser lavado con la sangre de Cristo para poder limpiar tu vida, amén, de pecado, amén, a través de la sangre de Cristo. Yo lo siento. Pero yo como pastor, como predicador, yo no puedo traerte aquí como le estaban vendiendo en la antigüedad, una iglesia tradicional. A la gente lo estaban engañando y le estaban vendiendo una indulgencia, diciéndole que con esto ellos tenían, amén, el perdón de los pecados de ellos, de su familia. Vendiéndole un papel firmado, hecho por un hombre. Mire qué malicia del diablo. Es lo único que limpia, que purifica el pecado del ser humano. Es la sangre exclusiva de Jesucristo. Es recibir a Cristo como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas. No hay otra fuente, no hay otra vía. Gloria al Señor. Amén. Entonces, muchos de los israelitas habían convertido el templo del Señor en lugares de altares idolátricos. Habían llegado estos tipos de altares idolátricos al templo de Jehová. Hay que tener cuidado, hermano. Amén. Dice que también puede ser que en el tiempo de hoy, en la iglesia del tiempo de hoy, muchas personas también estén llevando cosas extrañas al templo que hemos designado
para adorar y bendecir a Dios, para exaltar y glorificar a Dios. Recordemos que aunque el templo donde nosotros nos reunimos para alabar y bendecir a Dios no es igual que nuestra casa. En mi casa yo llego y me quito los zapatos y los pongo allí. Y me quito la chancleta y la pongo allí. Y me quito un poloché y me lo pongo allí y me pongo una camisa. En la casa de Dios es diferente, porque ese lugar es donde nos reunimos para alabar y bendecir a Dios. Y merece respeto. Hay personas que creen que no, pero el templo donde usted y yo nos reunimos para alabar y bendecir a Dios necesita y se merece un respeto. Recuerde que cuando Dios puso en el corazón de Salomón que éste le construyera un templo, dice que Salomón oró, habló con Dios y le dijo que en ese templo iba a habitar el nombre de Dios. Escuche bien. Esto quiere decir que en ese templo había que respetar el nombre de Dios. Y era tan así que cuando... Escuche bien porque estoy hablando de algo interesante. Era tan delicado que cuando un sacerdote iba a ofrecer sacrificio a Dios, que iba a entrar al lugar santísimo, allá entraba el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Cuando el sumo sacerdote le tocaba entrar al lugar santísimo del templo, dicen algunos estudiosos que lo amarraban por si acaso este sumo sacerdote caía muerto ahí en el lugar santísimo por una vida deshonrosa o de pecado en la cual él estaba viviendo. Nadie podía entrar a ese lugar santísimo a sacarlo, sino que lo alaban. Por esto es que la Biblia habla de una campanita que le ponían al sumo sacerdote. El pueblo escuchaba. Cuando el sacerdote se movía y la campanita se movía, había vida allá en el lugar santísimo. Pero cuando la campanita dejaba de sonar, era porque ya había muerte y lo alaban para afuera. Entonces, no me diga nadie a mí que el lugar donde nosotros nos reunimos para adorar a Dios no necesite un respeto. Claro que sí. Amén. Entonces el pueblo de Israel en ese tiempo había llevado los ídolos a la casa donde Dios y el nombre de él habitaba, que era su templo. Él habitaba, su nombre habitaba en aquel templo. Ahora el Señor le corrigió fuertemente a este pueblo y le dijo: no te puede lavar con lejía, no te puede lavar, amén, con jabón. Lo único que tienes y lo único que puede lavarte es, amén, reconocer tu falta y tu pecado delante de mí. Eso es lo único, hermanos míos. Cuando el ser humano está en una condición de pecado y de perversidad ante la presencia de Dios, lo único que puede perdonarlo es que reconozca ante la presencia de Dios su vida de pecado. Solamente eso. No necesita más nada. Cuando reconoce esto es porque ya ha abierto y ha dado lugar que la sangre de Cristo le limpie, le purifique, que es lo único que puede limpiar al ser humano. Así que Dios te bendiga. Dios te bendiga en gran manera. Que la paz del Señor esté en ti y en los tuyos. Quiero saludar para terminar a todos los hermanos y hermanas que como siempre están en sintonía a través de esta plataforma de Facebook Live. Dios bendiga a Gracia de Ortiz, a Domingo y a toda su familia que siempre están reunidos ahí en Estados Unidos escuchando esta palabra. Dios bendiga a Isabella, a Yesenia Arias, Bella Calderón, Ingrid Cuello, Richard Edward, amén. A mi esposa Rosa Ramírez que está por aquí, Dios la bendiga también, esa princesa. Iglesia 8 de diciembre, la paz de Cristo sobre todo ese remanente. Ramón Zapata, Dios te bendiga.
hacia adelante en Cristo Jesús. Amén. Enfocado en su palabra. Qué bueno. Gina Moreta, la paz del Señor en ti y en los tuyos. Sí, mis hermanos, que mañana, Dios mediante, a la 1 de la tarde, nos veremos nuevamente en el próximo mensaje de la palabra de Dios, transmitido en vivo a través de esta plataforma. Su hermano y su amigo en Cristo, el pastor Franklin Arias, estuvo con ustedes. Un saludo para mi hermano Daniel, un saludo para mi hermano Robinson, amén, que están y siempre ellos escuchan el mensaje aún después de la transmisión. Dios bendiga a Nancy Ramírez. Nos vemos mañana en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.